no encontramos una mejor manera, una manera más grata de comenzar las crónicas de San Borondón de este viernes que conversando durante estos primeros compases con una buena amiga y excelente profesional. Acaba de ver reversionado, reeditado, actualizado en un nuevo formato uno de sus clásicos, un trabajo que además la convierte o la posiciona como una de las divulgadoras y de las investigadoras más destacadas en el ámbito de la grafología en nuestro país. Hablamos de Clara Tahoces y de la editorial Luciérnaga, que acaba de publicar Lo esencial de grafología. Conócete a ti mismo y a los demás a través de la escritura. Clara Tahoces, amiga, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Gregorio. ¿Qué tal? Estamos encantadísimos de tenerte con nosotros y estamos ante una disciplina, una ciencia, una herramienta que tú dominas y que te apasiona desde hace muchísimos años, ¿no? La verdad es que mi formación realmente, aunque yo me he dedicado a la divulgación de temas de misterio y a la investigación y bueno, he trabajado mucho tiempo en revistas especializadas, pero realmente la formación que yo estudié, que yo he hecho porque me apasionaba el tema y me sigue apasionando, es la grafología y todo lo que tiene que ver con sus especialidades, que son la pericia caligráfica y otra serie de especialidades como la grafología industrial, que se utiliza mucho en selección de personal, por ejemplo. Bueno, una de las primeras cosas que adviertes en el libro es que la grafología no es una herramienta divinatoria, ¿no? Sino que se trata de un método científico que intenta desentrañar o contribuir a desentrañar nuestra personalidad. Sí, fíjate que es curioso porque con esto hay en España una lucha, una pelea, que es interesante, porque fíjate, por un lado está la gente que es purista, que dice que la grafología no es una ciencia, cuando en otros países está reconocida como tal y se estudia en la universidad, y es una disciplina perfectamente reconocida. Aquí los puristas pues intentan como minimizarla, ¿no? Desacreditarla, poniéndola en el nivel de las pseudociencias, de las mancias, cuando no tiene nada que ver, porque la grafología lo que hace es que mide parámetros y saca medias, y que en esas medias se hacen interpretaciones. Pero por otro lado, en los grafólogos, a veces, a mí me pasa que como me dedico también a los temas de misterio, como tú bien sabes, sí, pues me tildan, me meten en el cajón del misterio, ¿no? Como que tampoco quieren que se hable de la grafología, ¿no? Como si fuera a mezclarse una cosa con otra. Entonces a mí siempre me gusta aclarar que no se trata de una técnica divinatoria, no es una mancia, no tiene nada que ver con eso, no te dice por venir, no te va a decir lo que te va a ocurrir, nada de eso es así, ¿no? Y luego, por supuesto, hay gente que sin tener titulación adecuada, es decir, porque claro, todo esto, claro, está muy bien si tienes la titulación y de verdad has estudiado, ¿no? Pero claro, si tú dices que eres grafólogo simplemente porque te has leído un libro de grafología, como he visto algunas personas que hacen, no voy a decir nombres porque no merece ni siquiera la pena darles esa publicidad, pues evidentemente, claro, ves que asocian términos que son totalmente opuestos y en los que yo estoy totalmente en contra, ¿no? Como por ejemplo, asociar la grafoterapia, que es una especialidad dentro de la grafología, con la curación de enfermedades tan graves como el cáncer o el SIDA. Claro. Pero yo siempre también tengo que decir que eso no lo he visto enunciado por parte de grafólogos titulados, sino por gente que dice ser grafólogo y no tiene esas titulaciones, ¿no? O sea, yo en los estudios actualmente en España, yo por ejemplo cursé con Mauricio Sandero, que fue uno de los pioneros de la grafología en España, ya fallecido, que, bueno, pues son 2 años de grafología general y luego hay otros 2 años de especialidades. En total son 4 años de estudio, que no es una cosa menor, ¿no? No es un cursillo que se hace de 15 días. Claro. Exacto. Bueno, intrusismo y temeridad hay en muchos ámbitos y sin duda, por lo que nos estás contando, la grafología no es una excepción. Clara, ¿de qué manera, es decir, cuáles son los mecanismos que de alguna forma, o las teorías, si no está del todo definido, que justificarían que la letra reflejase la personalidad? Es decir, esto es una cuestión evolutiva de, pues no sé, de hace miles de años, cuando empezamos a escribir y esto va definiendo rasgos. Es decir, ¿hay alguna hipótesis sobre
cómo es posible, o estamos hablando de estadística, de comparativa, de observación sistemática de cientos de miles de individuos. Bueno, hay que partir de la base de que la escritura, aunque nosotros utilizamos la mano, digamos como útil, como herramienta, realmente procede de la corteza cerebral, es el cerebro de donde procede, y como tal, si por ejemplo una persona desgraciadamente tiene un accidente y no puede escribir con las manos, puede terminar escribiendo con los pies, con la boca, y los rasgos básicos se mantienen, es decir, habrá unos problemas de movilidad, evidentemente, porque no es lo mismo escribir con la boca, y si tú no tienes escrito nunca con la boca, que hacerlo con la mano, evidentemente, pero lo que son los rasgos básicos de personalidad estarán ahí. Esto es interesante porque nosotros lo que en lo que se estudia en la grafología son diferentes leyes, escuelas grafológicas que tienen diferentes técnicas para llegar a conclusiones iguales, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que esto lo va a entender todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, tendemos a gesticular. Hacemos gestos con las manos, con la cara. Algunas personas tienen unos gestos muy especiales, muy particulares. Bueno, pues en la escritura también se producen gestos. Son gestos que llaman gestos tipo, que son, por ejemplo, determinadas rasgos que los tienes o no los tienes. Es decir, están en tu personalidad o no están en tu personalidad. Y que se estudian y están perfectamente catalogados, ¿no? Luego es muy interesante también cómo la simbología afecta también a la escritura, y a lo que sería nuestra propia carácter, nuestra propia simbología como seres humanos, en cuanto a, por ejemplo, determinadas letras, ¿no? Por ejemplo, hay algunas letras que cumplen un patrón, por ejemplo, la letra F minúscula. Si pensamos en la letra F, veremos que es una letra que tiene, por una parte, un pie son las zonas inferiores de la escritura, que aparecen en algunas letras como en la J, en la G, en la F, etcétera, ¿no? Luego están las crestas, que son las zonas altas de la escritura que aparecen en algunas letras, como por ejemplo pues la L, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, la F. Por eso digo que la F es una letra muy completa porque cumple el patrón, digamos, de la cresta, el pie, y luego hay zonas que son los óvalos, que son zonas que nos hablan, o el cuerpo central de la escritura, que los vemos en las AES, en las OES, en las ES, que nos hablan del yo. Entonces, dentro de la simbología, pues tenemos que las zonas altas son las zonas que nos hablan del idealismo, de cómo es el mundo de ideación de las personas. Las zonas bajas hablan de los instintos, de las pasiones. En las zonas de la derecha nos habla de cómo nos enfrentamos a los demás, al futuro, cómo vemos nuestro porvenir, no en el sentido de lo que nos va a pasar, sino cómo nosotros nos enfrentamos a lo que viene, ¿no? Y las zonas de la izquierda, en la escritura, nos hablan del pasado, de la familia, de lo que nos afecta, de lo que nos condiciona. O sea, todo esto realmente está dentro de la propia psicología del ser humano, pero en la escritura también se aprecian este tipo de conductas. Y luego, por ejemplo, hay interesantes estudios que se han realizado con hipnosis, pues colocando en situaciones de hipnosis a personas y haciéndoles pues simulaciones. Es decir, pues a una persona de repente decirle que estando en hipnosis que le ha tocado la lotería, por ejemplo, ¿no? Una noticia positiva, para que esa persona después escriba. Y se observan tendencias, o igual lo contrario, es decir, a la persona decirle, mira, acaba de fallecer un familiar tuyo, estando en ese estado de hipnosis, y se le da un papel para que escriba. Y se observan tendencias y estadísticas que son significativas y que, como digo, las escuelas son variadas, hay diferentes métodos, porque no todas las escuelas siguen los mismos maestros, pero las conclusiones a las que se llegan son las mismas siempre que se aplique el método, evidentemente. Oye, es curioso eso que comentabas, ¿no? Como induciendo un pensamiento, una creencia, ¿no? Generando un estado de ánimo bajo hipnosis, después en la escritura se ve reflejado, ¿no? Curiosísimo, ¿no? O sea, eso no es falseable, ¿no? O sea, esa es no es falsificable, ¿no? O sea, curiosísimo. Clara, según lo que acabas de comentar, siempre que utilicemos el mismo código alfabético, un grafólogo será capaz de hacer una lectura, una interpretación, ¿no? de un escrito, aunque no conozca el idioma en el que haya sido escrito, ¿no? Claro, sí que es verdad que hay algunas salvedades que son culturales. Por ejemplo,
En otros países nosotros normalmente firmamos con el nombre y el apellido paterno, eso suele ser la tónica general, aunque hay gente que pues solamente pone iniciales, o solamente pone el apellido, o solamente pone el nombre, pero bueno, lo común es firmar con nombre y apellido, pero en otros países, por ejemplo, predomina el apellido materno sobre el paterno. Entonces esto son, digamos, particularidades culturales de cada sitio que hay que valorar y hay que conocer para poder hacer bien la interpretación, ya que, por ejemplo, que en España alguien firme con el apellido materno, quitando el paterno, por ejemplo, teniendo una interpretación diferente a la que pueda tener en un país donde realmente se utiliza el apellido materno. Y luego, por ejemplo, pues sí que es verdad que tenemos, claro, alfabetos que son distintos al nuestro, por ejemplo, el alfabeto cirílico o el árabe, ¿no? Que si tú eres árabe y conoces el árabe, yo no lo conozco, o sea, para poder ver y saber si esa inclinación es correcta o no. Pero alguien que sea árabe, que conozca los parámetros de esa escritura, pues sí que podrá hacer sus valoraciones siguiendo el mismo código, ¿no? Siguiendo el mismo código. Hablamos con Clara Tahoces de su libro más reciente, Lo esencial de grafología, editado por Luciérnaga, con el lema, el subtítulo, Conócete a ti mismo y a los demás a través de la escritura. Es una buena herramienta de autoconocimiento, es decir, sin cometer la temeridad de dedicarnos a analizar y a pues la escritura de otros y a emitir juicios en base, pues, por muy bueno que sea un libro, ¿no?, como es el caso del tuyo, para trabajar con nosotros mismos. Sí que es algo útil, ¿no?, algo efectivo, ¿no? Sí, además fíjate que bueno, en la época en la que yo pues estaba como estudiante, ¿no?, estaba sacando la titulación, pues es inevitable empezar a fijarte tanto en tu propia escritura como la de los demás, claro, como la de los demás, ¿no? Es decir, ver rasgos en ti que dices, ahí vas, esto no significaba, y empiezas a buscar a ver qué significaba, ¿no? Claro. Y exactamente ocurre lo mismo con las escrituras de las personas que nos rodean, y eso es una formación profesional que tenemos los grafólogos y que nos sigue pasando después, ¿no? Pero es verdad que es una herramienta bastante útil en cuanto a que, por ejemplo, en el día a día, es decir, muchas veces nos pasa, ¿no?, que a veces personas que quieren fundar un negocio, pues tienen buenos amigos que piensan que lo mejor es fundar un negocio con un amigo, y que si es un amigo, pues es una persona de confianza en la cual te fías, que no tiene por qué no ser así, pero muchas veces se demuestra que cuando se hacen negocios con amigos acaban todos tarizando y al final el negocio se va a pique. ¿Por qué? Porque claro, podemos ser muy buenos amigos, pero el problema es que cuando se van a manejar cuestiones monetarias, pues por ejemplo, hay que ver cómo es esa persona en el terreno económico. Puede ser que, de hecho, se utiliza de la grafología industrial, que es la selección de personal a través de la escritura, siempre y cuando, es decir, normalmente la selección, esto quiero aclararlo porque la gente puede pensar que es un poco selectivo en el sentido de no sé, de un poco de hacer, es que no sale la palabra ahora mismo, pero bueno, hacer que alguna persona no tenga igual de oportunidades que otra. Claro, discriminar, sí. Exacto, discriminar, no salía la palabra ahora mismo. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que normalmente cuando se te pide esta selección no es que tú, bueno, pues aquí sobre estos candidatos, no, se supone que esos candidatos ya cumplen unos requisitos que pide la empresa, claro, una titulación o una serie de cursos de especializaciones o lo que la empresa requiera. Eso ya partimos de que no hay una discriminación, sino de que hay una titulación y una serie de requisitos que, si no, esa persona no pasa a la siguiente fase, vamos a decirlo así. Sí. Y una vez que eso sucede, pues es interesante ver qué puesto quiere cubrir la empresa. Si esa empresa tiene que cubrir un puesto directivo, evidentemente coger a personas que tienen rasgos que no son capaces de mandar, o que no son aptos para mandar, es difícil. Hay personas que cumplen muy bien las órdenes que les dan otros, que son perfectamente como subordinados, son perfectos, claro, pero no les puede dar el mando, más que nada porque no saben entonces hacerse con ello y al final se termina el jefe subiendo la chepa y eso es lo peor que puede pasar. O también muchas veces alguien que tiene unas capacidades altas de mando, si lo pones como subordinado, claro, te va a sublevar a toda la plantilla, porque esa persona no está, digamos, capacitada para, a lo mejor para trabajar en equipo, sino para ser líder. Todo esto es muy importante y son cosas que se van viendo en el día a día y que hasta que no conocemos, digamos, a las personas muy a fondo, no podemos saber si esa persona encajaría en un puesto o no, cosa que la grafología realmente lo ve con una serie de pruebas y realmente pues lo que hace es seleccionar los candidatos más idóneos para cada puesto.
Oye, Clara, antes mencionaste algunas letras de la F como una muy completa que mostraba pues diferentes parámetros. En grafología se analizan todas las letras, es decir, todas las letras supongo que no tienen el mismo peso específico, pero se analizan todas o se va más al conjunto, a las palabras y se fija la atención en determinadas letras. Hombre, todas tienen su interpretación porque al final todas siguen unas leyes. O sea, hay unas leyes y lo que pasa es verdad que hay unas letras que son mucho más importantes o más significativas porque se obtiene más información esencial de ellas, ¿no? Como por ejemplo el caso de la F que hemos dicho, el caso de la G, el caso de los óvalos, de las AES, el caso de la T, la I latina, la I pero minúscula. El punto, la forma de hacer la colocación de ese punto, de cómo se hace, tal, todo eso nos da información de cómo es la constancia, por ejemplo, en el caso de la I, de la persona, de cómo es su día a día, si es impaciente, si no es impaciente, si es una persona precisa, si es constante, ese tipo de situaciones quedan descritas a veces con letras concretas, ¿no? Entonces hay algunas que tienen un peso específico más importante. Conversamos con Clara Tahoces, autora de Lo esencial de grafología, editado por Luciérnaga. De muchas cuestiones, evidentemente un tema tan visual como es el de la grafología, contarlo en radio es algo complicado, pero contamos con la ventaja de que todos estamos familiarizados con la escritura, que todos podemos hacernos fácilmente una imagen, ¿no? de cómo escribimos, cómo escriben otros o cómo pueden ser los ejemplos que está poniendo nuestra invitada. Hablaste de grafología industrial, mencionaste un poco de pasada la grafología utilizada en el diagnóstico de patologías. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Bueno, quizá la más conocida dentro de las especialidades, yo creo que es una que además es incontrovertible, su utilidad, y ahí sí que no discute nadie su valor científico, es la pericia caligráfica, es decir, la comparación de un documento aparentemente indubitado, es decir, el que sabemos que lo ha escrito una determinada persona, que está documentado que esa persona lo ha hecho, y otro documento que en principio se le puede atribuir haberlo firmado, haberlo escrito, y esto hace que pues se pueda meter en un problema esa persona, ¿no? Porque se podría tratar de una falsificación de su propia escritura, que alguien lo ha hecho, o se puede tratar de verdad que lo ha firmado y quiere saber si esa persona firmó ese documento, ¿no? Pues para esto sirve la pericia caligráfica. Se utiliza mucho y, por ejemplo, yo te puedo contar un caso curioso que yo seguí, que es una de las cosas más curiosas que me he encontrado yo en grafología. Esto fue a través de una parroquia en Madrid que me pidieron, el sacerdote tenía un problema y es que le estaban dejando anónimos en el confesionario. Vaya. O sea, imagínate casi de película de espías, ¿no? Sí. O de terror, diría yo, más bien. Y eran anónimos con amenazas y con insultos y bueno, y él tenía sospecha de que podía tratarse de alguien que estaba trabajando en la propia iglesia, ya que esos anónimos aparecían en horas en las que la iglesia estaba cerrada, con lo cual se reducía mucho el personal de quien podía tratarse, y no eran feligreses que, digamos, estaban por ahí pululando a las horas de la misa, ¿no? Y realmente con las sospechas que este hombre tenía, me enseñó una serie de libros pues donde se apuntaban las misas, donde se apuntaban los funerales y todos estos eventos religiosos, y a través de esas escrituras que eran escritas por determinadas personas dentro del seno de esta parroquia, pudimos determinar que se trataba de una en concreto, que terminó confesando. Confesando de verdad, además, ¿no? Sí, confesando de verdad. Una vez que se vio a esa persona se vio acorralada, ¿no? Pero fíjate qué cosa más interesante, ¿no? En cómo esto puede ayudar, y de hecho si no fuera por la pericia caligráfica, yo te diría que los juzgados de todo el mundo estarían saturados y paralizados en determinados casos, porque la importancia de la pericia caligráfica en muchos de ellos es que lo que determina que un caso siga adelante o no. Oye, en críos también, ¿verdad? En los niños que tienen dificultades o que todavía no tienen herramientas para comunicarse o expresarse, pues analizar su escritura, sus dibujos, ¿no? Que también ayuda muchísimo, ¿no? Sí, en efecto, los niños, los más pequeños que todavía escriben con mucha dificultad o están aprendiendo a escribir o incluso todavía no escriben, claro, no son escrituras naturales porque están aprendiendo, todavía su personalidad no está reflejada y se está aprendiendo un modelo caligráfico que además por lo general no suele ser un modelo muy positivo en el que hemos aprendido la mayoría de nosotros en cuadernillos, no diremos marcas, pero todos tenemos en mente los cuadernillos de caligrafía que nos obligaban a
a utilizar para aprender a escribir. Sí, a completar. Efectivamente, que tenían rasgos a veces de mucha agresividad, con muchos picos, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos pequeños, normalmente lo que se hace con ellos son el análisis a través de dibujos, ¿no? A veces tienen situaciones, problemas gordos que se están presentando en su vida y que son incapaces de explicar, y a veces en los que se ven involucrados adultos, pero ellos no saben, tienen miedo, no saben cómo contarlo. Y en estos casos los que se le pide es que se haga un dibujo, se va viendo un poco qué es lo que va dibujando, se le va preguntando determinadas cosas, y es interesante porque a veces se observa, por ejemplo, niños que han sido maltratados, por ejemplo, ¿no? Se ve claramente la figura que los maltrata, quién es, por la forma de pintar esas manos, que a lo mejor las hacen más grandes de lo normal, o cómo ese niño se encoge ante la figura del adulto, ¿no? Entonces, es bastante revelador. Clara, no te queremos entretener mucho tiempo, pero es que, bueno, todas las cosas que nos estás contando son apasionantes y hay tantas preguntas, pero bueno, vamos al grano ya para dejarte hacer tus cosas. Cada vez escribimos peor porque utilizamos más los teclados, ordenadores, bueno, quizás nuestra letra ya no es tan clara como podía serlo por una práctica habitual. Esto también lo toman en consideración los grafólogos, y es más, se está planteando la grafología evolucionar, no sé si esto llega a ser posible o no, hacia interpretaciones de nuestra escritura tecnológica, o esto es inconcebible. Bueno, la verdad es que sí que es cierto que escribimos cada vez menos, que utilizamos la firma o dejamos una nota. Nosotros, por ejemplo, las personas que, como tú, como yo, nos dedicamos al periodismo, solemos tener siempre un cuaderno a mano. Eso es verdad que no dejamos de escribir, o la gente, por ejemplo, que tiene el diario, un famoso diario que lleva desde hace años, y esos diarios, pues, claro, las personas siguen escribiendo a mano. Está demostrado que lo que se escribe a mano se fija mejor en el cerebro que lo que escribimos con el ordenador. Esto yo lo comento así porque yo creo que es interesante para los oyentes, sobre todo de cara a las personas que estudian o que tengan hijos estudiantes, que muchas veces tomar esos apuntes, ¿no?, con el ordenador no es tan efectivo como hacerlo a mano. Esos resúmenes que hacíamos a mano, suele fijarse mejor porque sea como memoria visual incluso que la escritura escrita con el ordenador, ¿no? Es verdad que hay unos códigos dentro de la escritura con el ordenador, incluso con los WhatsApp, con mensajes que son muy particulares, que cada vez se utilizan más abreviaturas, que a lo mejor tú puedes deducir quién es el autor de un texto por determinados veces en la forma de escribir esos textos que no son a mano. Pero claro, las interpretaciones se pierden mucho con lo que debería ser la grafología, porque evidentemente los moldes, las escrituras, los diferentes caligrafías que nos ofrece el ordenador pueden revelar un poco, pues si alguien escribe siempre en cursiva, por algo es también, pero claro, no es lo mismo que una escritura a mano, eso está claro. Finalmente, antes mencionaste esa caligrafía estándar que nos obligaban, ¿no?, que nos imponían. Esto me lleva a preguntarte si se puede hacer a la inversa, es decir, a través de la escritura trazamos cómo es la personalidad, pero a través de modelar la escritura podemos pulir, podemos modificar nuestra personalidad o algún rasgo. De hecho, se utiliza en otra especialidad que se llama grafoterapia, que lejos de curar enfermedades, como venden por ahí, lo que hablábamos al principio de esta entrevista, para lo que sirve realmente es para de corregir determinados aspectos del comportamiento, no del carácter, porque nosotros somos así y realmente los cambios sustanciales importantes no se dan de la noche a la mañana, pero sí que nosotros tenemos nuestro comportamiento y el comportamiento se puede modificar. Entonces, a veces en algunos rasgos, que pues, gente, por ejemplo, que tiene mucha agresividad, ¿no?, o que demasiada energía, pues se le pueden modificar determinados rasgos para que eso se vaya revirtiendo un poco. Claro, todo esto debe hacerse con un profesional. Aparte, fíjate que es un método que tiene su complejidad, porque hay que hacerlo todos los días, esos ejercicios. Son unos ejercicios concretos que además son personalizados para cada individuo, según sus necesidades, y se hacen 2 veces al día y se suelen hacer a la misma hora. Es como que se tiene que tomar una pastilla a las 8 y otra a las 12, pues esto es igual. No son complicados, pero sí son de cierta constancia y además necesitas
según las personas depende mucho, ¿no? Pero entre 6 y 9 meses para empezar a ver resultados. Vaya. Pero aún así sí que tengo que decir que en algunos casos suele ser bastante efectivo. Hay que ser disciplinados, ¿no? Por lo que me dices, ¿no? Constantes, además, Claro. en el método, ¿no? Exacto. Pero bueno, como cualquier otra terapia, Claro. si tú quieres algo tienes que trabajarlo, no, las cosas no son terapias milagrosas que vienen de la noche a la mañana, eso sí que sería para mosquearse, ¿no? Sí, desde luego que sí. Lo esencial de grafología de Clara Tahoces, editado por Luciérnaga, con un índice, con un sumario de contenidos apasionante que obviamente se queda fuera del alcance de esta conversación, pero que incluye cómo organizamos nuestros escritos, los márgenes, el tamaño, la forma global de nuestra escritura, la dirección de las líneas, hacia adelante, hacia atrás, la inclinación de las letras, presión, velocidad, en fin, la firma, la rúbrica, ¿no? Que no es lo mismo, y las letras más significativas. Bueno, todo esto reflejado en este manual, muy visual, muy útil, remasterizado en un formato además bastante más imperecedero y manejable por Luciérnaga, lo esencial de grafología con Clara Tahoces. Clara, muchísimas gracias de verdad por este ratito, por este trabajo, y espero que podamos volver a hablar en breve sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias a ti, José Gregorio. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Un fuerte abrazo, hasta pronto, claro. Gracias. Un tema apasionante, de verdad, que es complicadísimo contenerse, porque telefoneamos a Clara para 10-15 minutos y se nos va el tiempo rápidamente por la cantidad de cosas apasionantes e interesantes que nos tiene que contar y por lo mucho que tiene que ver todo eso que cuenta con todos y cada uno de nosotros. La buena noticia es que Clara cuenta con todo el tiempo y el espacio del mundo disponible en este último libro, lo esencial de grafología, y además lo tendrán ustedes en casa, lo podrán consultar, podrán chequear sus escritos, sobre todo los que ya están escritos, no los que empiecen ustedes a escribir en base a lo que estén viendo, estén leyendo, y de vez en cuando, ¿por qué no? Porque nos veremos tentados mirar de reojo los escritos y la firma de otros. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida en claratahoces.com.